Bien, con el permiso de todos ustedes, estamos grabando y esta grabación tiene como objetivo hacer un momentico más de conocimiento acerca de tantas cosas bellas que escribió su santidad Juan Pablo II. Y hoy vamos a acercarnos al tema de Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. Y para poderlo comprender, nos ponemos en la presencia de Dios pidiéndole su iluminación. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué bueno el leer y releer esta cosa tan bella que es este escrito sobre el Evangelio de la vida, que me parece tan hermoso, porque la vida es el bien casi supremo. Ojo, lo dirá en algún momento por ahí, que el bien supremo es la vida eterna. Todos los demás bienes son relativos a, pero en el campo de los bienes naturales, pues es el mayor bien. Y entonces, viendo las locuras de nuestra sociedad que atenta contra todo y es, pues vamos a escuchar la palabra, el comentario sobre la palabra de su santidad, para que ustedes después puedan acercarse a leer esta encíclica que sigue teniendo pues toda la fuerza que tuvo en aquel momento, porque pues no cabe duda que su santidad lo dice y veremos cómo va a hacer unas comparaciones y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Y comenzamos pues teniendo en cuenta que esta encíclica, ¿se acuerdan que la del día pasado, cuando veíamos las cuestiones de moral, era muy curioso, porque dice, son los obispos los que tienen obligación de cuidar y de instruir sobre estas cosas? Hoy, en cambio, es el campo de la moral, lo práctico, en qué es lo que obramos, y entonces la encíclica está escrita y dirigida a los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, laicos y a todas las personas de buena voluntad. Me parece que es hermosísimo el decir para todos, pero abre un campo que lo va a decir al final, veremos cómo nos queda acabarla, pero dice, no, esto no solamente es para los cristianos, sino que es para todos, es para todas las personas de buena voluntad. Y dice, sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Dice, está en el centro del mensaje de Jesús y anunciado por la Iglesia, la vida. Y dice, la vida es un don excelente en cada personita que nace. Hay que tener una vida nueva, que es la vida humana. Y sigue diciendo, es un valor incomparable de la persona humana. La vida humana es la penúltima realidad sagrada, pues por amor a Dios es la vida, por amor a Dios y a los hombres la consideramos tal. Toda la vida, en principio, es un reconocimiento del derecho que tiene toda persona humana a vivir y toda vida. Me suena
al escuchar estas palabras de Juan Pablo II, tengo el eco de la encíclica Laudato Si, porque claro, es en la misma línea. La vida y el entorno de la vida el entorno de la vida es la naturaleza. Y entonces, cuando el Papa Francisco habla de la naturaleza, habla de la naturaleza como el lugar donde se desarrolla la persona humana. Valor incalculable, incomparable de la persona humana. Hay que tener en cuenta que su santidad tiene una preparación filosófico-teológica respecto al personalismo. La persona humana es el bien. Hay muchísimas cosas, pero se centra, hay que tener en cuenta pues que pues habría algún otro filósofo alemán que dirá, es el ser ahí, que dirá Heidegger, el Dasein. Y alguna vez, ya lo he dicho, me tocó pues escudriñar en esos mundos alemanes y me pareció entender que el Dasein, el ser ahí, Dasein, el ser ahí es la persona. Entonces el valor es la persona humana. La vida es entonces esa penúltima realidad, porque la vida final es, el valor final es la vida eterna. Entonces tenemos que tenerlo muy claro, porque si no, estamos poniendo a la tilde donde no es. Es el valor para la Iglesia, la dignidad humana, pero esta vida humana tiene nuevas amenazas. La Iglesia lo anuncia con urgencia y hace aquí unos elencos que son sangrantes. Yo he recogido alguno, pero dice, ¿cuáles son las amenazas? Hay que tener en cuenta, algunas personas, cuando hablan de esta encíclica, dicen, sí, es que es una encíclica que se habla de la sexualidad. Sí, la sexualidad como un componente como un componente de la vida humana. Obviamente tiene que hablarse de todo, pero claro, dice ¿cuáles son cuáles son las amenazas que tiene la vida humana? Dice, el hambre, las enfermedades, la violencia, las guerras nuevas que existen. Y cita al Vaticano II, que simplemente citó tres cosas porque es así. Dice los genocidios, los abortos, la eutanasia, los suicidios, todo ello va en contra de Dios, en contra de la civilización, en contra del hombre. Es la vida humana como el ápice de la creación, y cuando se va en contra de la creación, cuando se va en contra de la vida humana, se está yendo en contra de todo lo que está debajo. Lo mismo dirá en cuanto se atenta en contra de Dios, se atenta en contra de todo lo demás. Me parece que es como muy importante esta consideración primera. Y dice, se aumentan las amenazas y se justifican y se autorizan y se pagan. Son soluciones ilusorias frente a los problemas, por ejemplo, demográficos, de salud. Entonces, no, tenemos que hacer abortos para que haya abortos, para que la gente no esté donde tiene que estar preocupada en la vida, Cuando de todo esto siempre se da la misma pregunta, ¿y entonces cuántos hijos hay que tener? Y dice la Humane Vitae, creo que es la Humane Vitae, no creo equivocarme, y dice, tienen los que el corazón quiera. Claro, es obvio. Una paternidad y una maternidad responsable. Lo otro son soluciones ilusorias. Por ejemplo, frente a los problemas demográficos, populorum progressio, lo que habría que hacer era procurar el progreso de los pueblos para que haya dónde comer. Actualmente, todos esos emigrantes que están intentando
entrar en Estados Unidos, o todos esos pobres africanos, esos sursaharauis que se dice con tan eufemismo, los negros en plata blanca, porque es así, para no decirles negros, porque no sé qué, pues sí señor, son personas negras y su dignidad está ahí, en su negritud. Que bueno, cuando se respeta aquí en Colombia las negritudes y se toma como una palabra más que digna, me parece santísimo. Es decir, claro, el negro es igual que el blanco, ahí está. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Pues lo que se tiene que hacer para arreglar los problemas demográficos, a arreglar los problemas económicos. Un ejemplo, por ejemplo, Chocó, punto. Bien, pero cuando no se tiene la claridad de que estamos buscando la vida y sino que lo único que se busca son soluciones ilusorias, pues dice, lo único que se hace es oscurecer la conciencia. Es muy grave, pero ha habido un momento en la historia en que políticos importantísimos han acabado con millones de personas de otras razas que les caían mal. No digo nombres, pero creo que es muy evidente, muy evidente. Y son las mismas atrocidades del odio. Veremos después por qué pasaremos a Caín. En comunión con todos los obispos del mundo. Dice que en el 1991 hubo un conclave, no un conclave, una reunión de obispos, se habló de la inviolabilidad de la vida, pero no teóricamente, ¿no? Es decir, hombre, la vida, y vamos a ver los pajaritos y las matas, claro que sí. Hoy en día hay un destrozo, Laudato Si, pónganlo con la Amazonía, con la Macarena, pónganlo con los explotadores de oro que acaban con el agua. Laudato Si, está ahí. Y los obispos hablan de hoy, cómo se tiene que buscar el cuidado inviolable de la vida. Hay que tener un agradecimiento a los obispos que recuerdan y cita su santidad. ¿Y qué va a citar? Es muy gracioso. La tenemos en nuestro programa, veremos si algún día llegamos. La rerum novarum, de las cosas nuevas, de la política, la novedad de este siglo XXI, heredero del XX, que fue tan trágico y tan desastroso. Y entonces hay que defender la paz, la felicidad, el desarrollo, la justicia. Ahí es la vida. Bien, ¿dónde? En la familia, para que haya una civilización de la verdad y del amor. Y empieza aquí a citar un texto muy bonito, que es el texto del Génesis, y este tema del Génesis lo va a tratar seguidamente. Y en el capítulo 1 comienza diciendo, la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. ¿Cuáles son las amenazas de la vida humana? Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató, raíz de la violencia contra la vida. ¿Cuál es la raíz de la violencia? La no aceptación del otro, la envidia, lo vamos a ver. Las actuales amenazas a la vida humana. La creación es la vida del hombre, que está totalmente distinta, es lo contrario a la muerte. Caín odia y está enfrente de su hermano Abel y lo que caminan es hacia la muerte. ¿Por qué? Por dominar, por celos, por todas esas pasiones humanas que son los 7 pecados capitales. Primero soberbia, segundo avaricia, el tercero lujuria, el cuarto ira, el quinto gula y el séptimo pereza. Son 7, no hacen falta más. Ese es el comienzo, es la raíz de la violencia contra la vida. Hay que fomentar el sí de las familias, hay que poner la familia que sea la que cuida, porque si no, ahí, cuando se habla de aborto y de eutanasia y de tantas cosas que son en contra de la vida, donde tiene que ponerse en última instancia el hombre contra el hombre, la familia es el lugar
donde se custodia. Hay una indiferencia social. Caín lo mató y dijo, ¿a mí qué me cuentas? La impunidad del delito contra el hombre es impunidad del delito contra Dios. La maldición al asesino. Le dice, vete y serás vagabundo. Pero es muy curioso, porque después de que Dios le dice a Caín que es un asesino, lo invita a la vida y no lo mata. Dice que no te tienen que matar, porque se sigue teniendo dignidad. Busca a Dios el arrepentimiento, no la muerte. Cito la frase que decía el día pasado, que es una paráfrasis de nuestro padre San Agustín y está en la entrada de la cárcel de la Picota. Aquí entra la persona, el delito se queda fuera. Esto es lo que quiere nuestro buen padre Juan Pablo, quiere decirnos cuando Dios no mata a Caín. Sigamos. Dice, ¿qué has hecho? Es el eclipse de los valores de la vida. A base de tanta muerte, se eclipsan. Tenemos tanta manera de entender esto en nuestra tierra. ¿Cuántas veces hemos visto que los valores más básicos se opacan? Le dice a Caín, ¿qué has hecho? Y hoy tendríamos que decirnos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué han hecho los pueblos, las personas? Esa explotación que va multiplicándose en una manera, pero proverbial, porque las explotaciones de los siglos anteriores eran juegos de niños. En la actualidad, piensen ustedes en la bomba de Hiroshima, un ejemplo, por ejemplo. Cualquier cosa, la Segunda Guerra Mundial, la desaparición de pueblos enteros, la guerra de Vietnam, de la cual hay que saber que Vietnam tenía una sola posibilidad de viabilidad y era la viabilidad de los hermanos Diem, el obispo de Saigón y el presidente, eran hermanos y los mataron para que no hubiese solución. Y entonces la guerra prendió, que, amadísimos hermanos, la guerra da mucha plata. Uno de los 7 pecados capitales. Bien. Esas cosas pueden ser, ese oscurecimiento y esa maldad puede ser por naturaleza o por conciencia. Puede ser, pues eso, como ha dicho, que es por envidia, pero hay otras que son terribles, porque se tiene conciencia. La guerra, cuando es un genocidio, un odio total, cuando se tiene claro que lo que se desea son los bienes del pueblo X o Y o la tierra, y entonces se anulan, se deshacen. La riqueza de la muerte, la miseria del hambre. Pensemos en las drogas. ¿Por qué las drogas están ahí? Porque dan mucha plata. Y por eso han corrompieron tan terriblemente. Zona tan hermosa y floreciente como Antioquia. Los demás también, pero es que Antioquia era un lugar floreciente en la fe. Y lo pudrió la plata y la droga. Bien, es distinto a otras dificultades. Dice, pues hay dificultades, dice, como el mal uso de otros bienes humanos, como pueden ser la sexualidad y otras facultades humanas que se pueden poner frente a la vida, pero cuando ya es por conciencia y es por maldad, ¡ay, Señor! ¡Qué tizonazos darán allá en la paila!
pero es que es así, porque se ha deshecho, se destrozan pueblos enteros, se mata esos genocidios espantosos por el poder, por el poder. Hoy, contra el santuario de la vida, se hace una intervención gratis, gratis. Es muy curioso porque la sociedad atenta contra la vida y además paga a los que atentan. Bien, hay una crisis cultural, hay una pobreza cultural, es el eclipse de Dios. La estructura de pecado es la insolidaridad, es la cultura de muerte. Estas palabras me han parecido fortísimas cuando se habla de cultura de muerte, de insolidaridad, estructuras de pecado. Claro, uno podrá decir, los que no son gente de buena voluntad, es que usted opina que es pecado. Sí, sí, sí. A usted no le gusta que hablemos de estructuras de pecado. Muy bien, pero cómase con papas la cultura de la muerte. ¿Está usted muy viejito? Cuidado que eutanasian. Bien, la guerra de los poderosos contra los débiles. ¡Ah, qué desastre! La conjura contra la vida de los pueblos y de Estado. El aborto y todas las prácticas de muerte dan mucha plata, dan mucha plata. La muerte. La anticoncepción, ¿contra quién va? Contra la dignidad de la mujer. Digámoslo pasito para que no se entere nadie. Pero claro, ¿quiénes son, por desgracia, máximamente violadas y maltratadas en su intimidad más grande? La mujer. Bien. ¿Por qué? Por un puro hedonismo, porque somos enemigos de la vida. Habla de la reproducción artificial y dice, hay que tener mucho cuidado, porque puede ser todo por un materialismo y decir, no, la vida, estamos ensayando sobre la vida como si fuera eso, un material biológico, como una uña, ¿no? Entonces cojo unos ovarios, unos ovarios, y no sé si esto es material biológico, repito, como una uña. Habla de los diagnósticos prenatales que tantas veces acaban en el infanticidio. Y aquí es donde recordé al sordo genial de Beethoven, que entonces, si hubiesen hecho un diagnóstico prenatal, el pobre estaba bastante allá, porque con el papá borracho y la madre loca y él un poquito salido, pues eso, que lo aborten. Y le decía a aquel personaje, y decía, acaba de abortar usted a Luigi van Beethoven. Y dice, bien, lo mismo con los enfermos terminales. ¿Cuándo es terminal? La vida no es de nadie. Claro, los enfermos lo que pasa es que se ha acentuado la fragilidad de los enfermos, el abandono de las familias que no tienen. Y hoy en día es que no tienen sitio sino para un perrito, pero pequeñito, porque el apartamento no da para más. No sentimos, no tenemos lo de la vida. La vida es dolor, la vida es dolor, pero no es un dolor de muerte, es un dolor de vida. Acuérdense siempre que hemos dicho más de una vez, la nalgada que le dan, no sé cómo va a quedar la nalgada, porque con la nueva legislación que no se puede dar nalgada a los niños, pues a los pobres bebés, si no respiran, no les podrán dar una nalgada. Pero es que es dolor de vida, ojo, nunca se puede dar dolor de muerte, porque el dolor de vida es religioso y camina hacia el más allá. La eutanasia, las malformaciones, los minusválidos, impedidos, los ancianos, ¿qué hacer con ellos? Pues como no es útil y no producen, pues hagámosle una eutanasia. Debían hacer eutanasia a los eutanásicos. ¡Qué barbaridad tan bárbara! No, es la
Porque en cuanto salimos del útero materno, único lugar digno para vivir, no tenía razón Nerón. Nerón decía que su casa de oro era el único lugar digno para vivir los humanos. Creo que el único lugar digno para vivir los humanos es el útero de la mamá, es la entraña de la mamá. Una vez que sale ya todo es extraño y ajeno. Bien, el trasplante de órganos matando, peligrosísimo. El control de los pobres, ay, explotador. Bien, la anticoncepción, la esterilización, los abortos, la explosión demográfica. ¿Qué es todo eso? Vida de muerte. Nadie quiere en esa civilización y cultura de muerte programar y cultivar la vida para que se pueda vivir. Y dice, cita aquello de, llegó otro faraón y quiso matarlos a todos. Bien, hay una conjura contra la vida, una eugenesia. Ay, sí, ay, Señor. Dice, y dice Caín, dice, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Bien. No solo hay que cuestionarse si yo no, es que tiene que ser, si no hay una cultura, de cuidado y de vida, el que me estorba lo quito. Ustedes saben, cuando hay una matica y me estorba, porque me quita el sol, pues la quito, es una matica. Los santos al estilo de San Francisco no dicen eso. Recuerdo que hace muchos años en la parte trasera del convento de Marcilla había un árbol inmenso, bello, pero estaba cerca de la cocina y lo querían quitar. Y llegó el padre Gaspio, de feliz recordación, que está en proceso de beatificación, y cuando ya iban a ponerle el asegur al tronco, lo iban a cortar, dijo, tantos años que necesita el árbol para crecer, y qué pronto que lo va a tumbar usted. Ahí sigue el árbol. Bien, son los derechos humanos, y en los derechos humanos está la naturaleza, porque si no tenemos naturaleza, luego nos pasa que no podemos ni respirar. La sociedad excluyente, injusta, violenta, la violencia de los esclavos, de los negros y de todos los esclavos de cualquier color. Qué horror. Por lo menos los esclavos negros tienen como paradigma decir, claro, no. Esclavos, ay, por eso esa palabra trata de blancas tan feo. Es peor que la esclavitud. ¿Dónde están las raíces de esta contradicción? Los derechos humanos que proclama la sociedad contra toda la muerte. Dice, es que, ¿quién es libre? El que vive, el que se comunica. ¿Quién es el libre? El que es fuerte, el que tiene plata, como decían los filósofos franceses, laissez faire, laissez passer. Deje hacer, que cada cual haga lo que viene, claro. Pues entonces el que manda es el que más manda, ese. Yo no tengo que cuidar a mi hermano, soy libre de mi opción egoísta. Todo es negociable, la vida, es el derecho del fuerte, yo soy libre. Y entonces lo que hago, ¿qué es eso? Pues matar. Hay muerte sin sangre, anular. Es la libertad de la muerte. Es legal, tantas veces, lo veremos después, cuando se hable de la ley y de la moral. ¿Es legal la muerte? Cuidado, no le toque. He de esconderme de tu presencia. Dice, es que sin Dios no hay hombre. Si el hombre se vuelve, como decía Hobbes, un lobo para el hombre. Homo mini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Sin Dios, el que más dientes tiene, que mate. Sin Dios es un sentido la vida y la muerte.
solo son cosas tecnológicas. Sin Dios no hay hombre y sin hombre no hay Dios. El materialismo práctico solo se busca la calidad de la vida. ¿Y cuál es la calidad de la vida? Que tenga usted un buen retiro con mucha plata para poder vivir, pero se morirá. Sí, me acordaba siempre el día que murió el señor Botín, por el cual oré, pobre señor, dueño de semejante banco, y ahora su señora hija, bendito sea Dios. Yo creo que hay que orar por ellos, para que, siendo ellos dueños de tanta cosa, que no sean explotadores, al revés, que sean creadores de mundo. ¿Para qué? Para que lo hereden en la vida eterna, porque el señor Botín ya no tiene nada, lo tiene todo su hija. Era el más rico del cementerio. No a los sufrimientos, no, es solo el cuerpo, no. Se quita todo, la sexualidad se divorcia del amor. Solamente se busca un hedonismo, un puro instinto. La procreación es el enemigo. Entonces, estamos en las antípodas de la vida. Porque claro, si no hay descendencia, pasa lo que en mi tierra, los vascos que somos como del ombligo de no sé qué, porque somos exclusivísimos, porque solemos tener el RH negativo, los ojos azules y la nariz aguileña y no sé qué más, a base de no nacer niños, se va a extinguir. Obviamente que sí. Bien, es muy curioso. Decía que el control de natalidad hará que en Suiza, pues Suiza fue el lugar primordialmente protestante y los católicos eran menos que los protestantes. Y en la actualidad ya los católicos son más que los protestantes porque el control de natalidad es mucho más feroz entre los protestantes y alguien decía, espérate, mijo, que ahora los únicos que tienen hijos son los musulmanes. O sea, se acabaron los protestantes, se acabarán los católicos y solo habrá... Bien, se tiene que cuidar a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los enfermos. No es el hacer, el producir, es el ser, es el ser. Bien, en una conciencia moral. Se eclipsa, si no hay conciencia de Dios, se eclipsa y se constituye una estructura de pecado de uno de los 7. ¿Cuál le cae mejor? Pues eso, es el que para mí manda. El amor, no, por amor de Dios, qué horror. Eso del amor es una estupidez. Lo importante es tener poder, soberbia. Primero soberbia, segunda avaricia, etcétera, 7. Bien, ¿qué pasa con ese eclipse de la moral? Que se confunde el bien con el mal. Los corazones se ofuscan, como dirá San Pablo. Os habéis acercado a la sangre de Cristo. La aspersión de Cristo, su sangre, es signo de esperanza. La sangre de Cristo es signo de amor, del amor del Padre por el rescate de la humanidad. El hombre es grande, tiene vocación. Y trae aquí un inciso que me parece maravilloso. La Eucaristía es lo antagónico a la muerte, es la vida, porque claro, acabaremos diciendo al final que lo que hay que hacer es tener vida para adentro, educar, así acabaremos. Y eso es la Eucaristía frente a la muerte. Las familias acogen a los hijos por Dios. La medicina dice cosas positivas, la medicina puede cuidar a los humanos, pero hay cosas que se tienen que hacer, promover la vida, promover la sociedad que cuide la vida concebida, tener gestos de acogida y cuidados, tener una sensibilidad ante la guerra. Lo que pasa es que me va mal la guerra si soy del partido PUN, y si soy del partido PAN, esa no, pero sí la otra. Bien, hay que tener unas visiones ecológicas. Laudato sí, la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, la opción por la vida. Cristo es la vida, por el evangelio de la vida. He venido para que tengan vida y la tengan abundante. Es el mensaje de Cristo sobre la vida.
Bien, este es el capítulo 2. La vida se manifestó entre nosotros y hemos visto que la vida que está dirigida a Cristo, palabra de vida. Hoy, dice el Papa, pues podemos estar impotentes porque hay tantos negocios de muerte, tantos negocios de muerte. Y el que sepa alguno, que ore por ellos. Pero hay tantísimos negocios de muerte cuando la vida tendría que dar para vivir, para tener el gozo de ser. Cristo es la vida. Tenemos que conocerlo y tenemos que obrar con él. Tenemos que ser responsables de la vida del hombre, no al pecado, sino a la vida. Y no a cualquier vida, sino desde la vida hasta la vida eterna. Cristo es vida desde el principio. El hombre acoge la vida. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Él fue mi sal. Hay que salir, como en el Éxodo, de la esclavitud, para entrar en la vida nueva, en la vida de los valores. El dolor es un valor. Y dirá usted, ¿cómo así? Pregúntele usted a cualquier deportista si hacer deporte no supone un esfuerzo tantas veces doloroso, pero por algo, por una trascendencia muy inmanente, muy de aquí, pero sí, es un proyecto de vida que camina hacia la vida eterna. El hombre de Jesús ha restablecido a este hombre. Bien, en la precariedad de la existencia, el hombre lleva a término el sentido de la vida. Jesús es amante de la vida, de la buena nueva. Los pobres son los predilectos. La iglesia primitiva tiene siempre el cuidado de los pobres. En Jerusalén y San Pablo los cuidaba. Jesús es la búsqueda del sentido. Médico para los enfermos, en el sentido de la vida. La vida de Jesús es así. Asume la vida. Somos llamados a reproducir su imagen. Imagen del Hijo, para gloria de Dios. La vida es un bien. Es de Dios, es creación. El hombre es imagen de Dios. Dios creó al hombre y sopló en él. Y fue reflejo del resplandor de Dios. Dios es la aceptación. Cuando quitamos a Dios, llegamos a la idolatría de las criaturas, que no hace falta que tengan medidas 90, 50, 23 o cosa parecida. No, idolatramos, pues eso, a un balón dándole vueltas. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? De pronto es triste, porque los mitos son idolatrados no como personas, sino mitos. Pobrecitos esos futbolistas que son tan idolatrados. Ojo, usted vale si hace goles, y si no vale, por favor, deje el sitio al siguiente, etcétera, etcétera. Aunque tengan, repito, las medidas 90, 23, 58 o paralelos. Bien, hay que reproducir a Dios en el hombre. Todo el que vive y cree en mí no morirá. Es la eternidad del hombre, la visión de Dios. A cada uno le pediré cuentas de la vida de su hermano, le dice a Caín. Tenemos que tener veneración y amor por la vida de todos. Hay cosas muy positivas en algunos movimientos actuales, que es la vida, pero claro, cuando después se nos mete la cola serpentina del diablo y entonces pensamos que el negocio es mejor otra cosa, amén. La vida es sagrada, inviolable, de Dios. Ese no matarás es algo más. Es no matarás, se le dice, no, y no insultarás, no dañarás al prójimo. No, es al prójimo por amor. Ahí tenemos que ser fecundos en la multiplicación. Sean fecundos y llenen la tierra y puéblenla. La responsabilidad del hombre en la vida. El mundo es para el hombre, responsabilidad del hombre.
el hombre y la mujer son la vida puesta para la sociedad y para la familia. Es vivir en Cristo, ser, porque dice, porque por mis vísceras has mirado. Y dice, es la dignidad del niño, dice el texto en el número 44, a ver qué le dice, que es que me parece tan hermosa, dice, es que las entrañas del bebé son creadas por Dios, porque tú mis vísceras has formado, es el Salmo, has entretejido mi vida, 139, es la dignidad del niño no nacido, es la vida humana, que es precaria, la esterilidad es una maldición, porque es la no vida, ojo, la maldición no es no tener, es no querer, es no querer. La vida es creación de Dios. En el Nuevo Testamento, y lo dice tan bello, los niños no nacidos son importantes. Juan y Jesús se encuentran y, como dice nuestro padre San Agustín, las mamás se saludan y los hijos se santifican. Y saltó de gozo la criatura. Tengo fe, aun cuando digo que soy desdichado. Es la vida en la vejez. La ancianidad es una riqueza de la familia. Se afronta el declive, la enfermedad que tiende hacia la muerte, clarísimo, hacia la vida. Dice, Jesús es el médico, somos en Dios. Aquí me parecería un inciso importante, cómo hay civilizaciones tan bellas, las culturas ancestrales, y también lo era la cultura china y esas culturas orientales, tenían una gran reverencia hacia la vida del anciano, porque era el que sabía actualmente, como no hace falta saber, sino tener plata, todo lo que ha guardado al corazón la vida. Hay que guardar la vida. La vida está escrita en verdad, es revelada en los 10 mandamientos, que son el camino de la vida. Se vive para Dios en la guarda de los mandamientos. Lo decía hace unos días. Los mandamientos, ¿qué son? La voluntad de Dios. Mira, para que sea usted feliz, haga esto. ¿Qué tal que supiésemos en otro plano? Mira, si usted hace esta triquiñuela, que es lo que hacen todos los estafadores, tendrá plata. ¡Y como locos! Pues lo que nos dice Dios es mucho más profundo. Cumpla los mandamientos y serás feliz. Bien. Cuesta defender la alianza. Los profetas la defienden. Jesús manda guardar la ley más. Mirarán que atravesaron. Dice, la cruz es el sentido de la vida. Es la cruz que sana como la serpiente. Entrega el espíritu muerte y por la muerte a la vida nueva. Es el capítulo 3 dice, es no matarás. La ley es santa. La santidad de la ley. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El Evangelio y los mandamientos son el camino de la vida eterna. Dios nos pedirá cuentas a todos los humanos, porque Él es el Señor de la vida. No matarás. La apostasía, el adulterio y el homicidio eran los pecados graves, los pecados más graves, sí, porque era eso, el atentar contra el otro, contra sí mismo y contra Dios. Apostasía, adulterio y homicidio. Es contra las personas, contra la dignidad y contra Dios. Bien. La vida es de Dios. Luego, ese no matarás, hay que defender el derecho y el deber, familia y para el otro. La pena de matar lo abolimos. Abolimos, ya no hay nada que hacer. Qué bueno. Tenemos que buscar, y dice el Santo Padre, dice, la pena de muerte se tiene que abolir. Porque la muerte no produce nada. Aún dice ahí levemente, dice, hombre, pero es lo más oportuno, es que
desaparezca la pena de muerte y se trabaje con los asesinos. Difícil, pero son personas humanas. Hay que cuidar la vida inocente. Las dificultades directas, la voluntad se vuelve inmoral. Nada ni nadie en contra de la vida, dice el Papa. Porque si no, el inocente, el feto, el embrión, el niño, el adulto, el anciano, los incurables, los agonizantes, fuera con todos ellos. ¡Qué egoísmo! ¡Qué egoísmo! Hay que cuidar la vida, porque, dice Cicerón, senex ipsa morbo, la ancianidad ella misma es la enfermedad. Y a partir de que salimos del útero de nuestra mamá, nos vamos haciendo viejitos. O sea que en cualquier momento nos puede coger que no vivimos hacia la vida eterna. Bien, nadie tiene derecho a ir en contra de la vida. Dice, mi embrión, tus ojos lo veían, el delito de los abortos. Es un crimen nefando, debilitando la conciencia. Es similar a las masacres. Siempre morir, 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 morir. Jamás se tiene que eliminar la vida. La madre y los demás sufren presiones y tantas veces es un desastre porque los abortos son la voluntad presionada de la mamá que no le queda más remedio que pesar la justificación en la ocasión. Hay que respetar la vida inocente, no hay que matar la vida. La vida es sagrada, es una tradición de siempre. Si no respetamos la vida, no hay nada que hacer. El magisterio, los cánones de la Iglesia siempre hablan de que es ilícito el matar. No se puede matar los embriones en experimentos, es malo. Los diagnósticos prenatales que acaban siempre en la misma sentencia, su niño tiene síndrome de Down. Entonces, mejor no es viable. Bien, hay que tener en cuenta que la vida no es nuestra, es de Dios. Yo tengo el recuerdo simpatiquísimo siempre de un muchachito que era un poquito más joven que yo y aquel querido muchachito que tenía síndrome de Down, pues fue la alegría de su mamá. Tenía unas hermanas que eran bellísimas y él tenía síndrome de Down, pero siempre fue el apoyo de su mamá y se murió antes que la mamá. Pero todo el mundo lo conocíamos a Quique y era el gran hombre, el gran hombre. Tenía síndrome de Down. Era la gran alegría para todos, porque además acuérdense, los que tienen síndrome de Down no tienen dolores. Es una psicología tan hermosa, tan bella. Bien, qué bueno. Solo se busca lo externo y entonces todo lo demás es malo, todo lo demás, lo que no me vale. ¿Cuál es el fin? Yo soy el que digo, qué pena. Se enseñorea lo terapéutico, que entonces a los que tienen mucho dinero les gastan, porque claro, la muerte es la muerte. Y yo me acuerdo cuando a Franco estaba muriendo, se lo mantuvieron vivo no sé cuánto tiempo, por cuestiones de poder, porque si se moría había los cambios políticos, y entonces los políticos dijeron, no, Franco no se muere, uf, y era un cadáver. Dicen que su hija le dijeron, déjenlo morir a mi papá, pero era, claro, es un ensañamiento. Tiene que buscarse frente a la eutanasia, tiene que buscarse la eugenesia, el vivir bien, el vivir bien. ¿Y cómo es? En los cuidados paliativos. Dice el Papa, no se les prive de la conciencia a ser posible, porque se puede provocar el suicidio y el homicidio. Hay películas, una película que hablaban de un gallego que se suicida y que El inmenso mar creo que se titula. Sí, ¿por qué? Pues porque no hay un cuidado amoroso. Bien, el médico tiene que buscar la vida. Los caminos tienen que ser los caminos del amor. El amor y la piedad. Acuérdense que la piedad, como decía Virgilio, es el cuidado del piadoso Eneas que cuida y lleva a su papá Anquises al hombro.
Esa es la piedad, el estar junto al enfermo. Cristo es la resurrección. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Ojo, la ley civil y la ley moral. No se vive por un cálculo, más o menos, entonces la aseguradora diría que, y entonces no. La ley no tiene que imponer, tiene que dar por lo menos la libertad. Resulta que las leyes dicen, no, las hacemos democráticamente y mandamos democráticamente que a todos los que lo maten. ¡Viva la democracia! Bien, es muy distinto la ley y la moral. Las leyes no son obligatoriamente morales, pueden ser inmorales e injustas. Por eso dirá Platón en el diálogo, las leyes tienen que ser justas, no necesariamente son justas. Cuando se habla de un salario, ¿el salario inter es legal? Sí. ¿Es moral? Pues cada cual lo juzgue, pero no necesariamente tiene por qué ser moral. La vida es la moral. La ley, no necesariamente. Las leyes pueden ser inmorales. En estos días, abren en España la eutanasia. ¿Es moral? No, es absolutamente inmoral. La ley del aborto es absolutamente inmoral. Pueden matar de pronto, cuidado que matan a Beethoven. Bien, la ley es el bien, la violencia es el mal. Ante eso se presenta la objeción de conciencia y tenemos que tener esa libertad de conciencia para objetar en contra de la ley injusta. Bien, las leyes a veces se vuelven meramente permisivas, pero tendrían que estar dentro del horizonte del bien. No matarás, no matarás, amarás. Claro, dice, no, lo que tienes que hacer es matar al feto porque aquí habría una cosa que le hablábamos en la encíclica anterior, en la que hablábamos de los actos voluntarios indirectos, sería alargar el tema, pero lo que nunca se puede hacer es querer hacer un mal. Veritatis splendor. La verdad es hacer el bien. Yo nunca tengo que procurar hacer el bien. Se puede, a veces queda con como lo que se da en llamar un voluntario indirecto. ¿Y qué queda para esto? O sea, tenemos que la ley manda que se dice, ¿qué hay que hacer? Clarísimo, hay que evangelizar en la iglesia, hay que evangelizar al pueblo con el evangelio de la vida. Hay que evangelizar la vida a la sociedad, porque la vida es el amor. El evangelio del diálogo personal, de la educación en la fe, la formación de la conciencia. Como vivimos en una sociedad absolutamente liberal, en el plano filosófico, dice, haga usted lo que quiera. Yo le digo que el día pasado, con Veritatis Splendor, decía, no, qué pena, la voluntad, la libertad no es hacer lo que uno quiera. Le repito el cuento, dice, si usted opina libremente que se va a suicidar, hijito mío, se le acabó la libertad. Entonces, hay que formar la conciencia, se tiene que dialogar, se tiene que dialogar en la comprensión de la profundidad de qué es lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que hacer. Me parece demasiado importante, porque si no, resulta que nuestra vida es una vida en ignorancia, porque ¿cuál es nuestra libertad? Hacer lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que quiero? Pues no tengo ni idea, porque no sé. Claro. ¿Y usted qué quiere? No sé. Por lo menos el que dice no sé es honrado. Y sigue diciendo el Papa, te doy gracias por tantas maravillas, prodigios hoy, al celebrar el Evangelio de la vida. Por la vida hay que cultivar, dar gracias por la vida y cultivarla, celebrar la vida,
en los sacramentos, en la liturgia. Se tienen que organizar momentos de vida. Momentos de vida, y propone, dice, si quiere una vez al año que se haga, que cantemos aquel canto de gracias a la vida y demos gracias a Dios porque la vida es de Dios. Bien, hacer de la vida un heroísmo cotidiano, un servicio de caridad. Y cuando la gente dice que tiene sed, acercarnos a darle al que tiene sed para que tenga vida y la tenga abundante. Acuérdense que había hablado de los sacramentos. En las obras educativas, y se tiene que hablar en la educación, en las familias, en la sociedad. O sea, se tiene que educar para la vida, porque si no, vivimos en el sin razón, en la sin razón de la no educación, y por lo tanto, educados para la muerte. Bien, se tiene que cuidar en esta vida y se tiene que cuidar aquellas cosas que habían sido siempre obras sustitutorias dentro de la Iglesia y que tantas veces se les ha quitado. Estoy pensando en San Juan de Dios, que fue el creador de la gran obra de los hospitalarios y de tantas y tantas órdenes religiosas, cientos, miles de obras que en la actualidad los pobres enfermos de SIDA, los hospitales, los lugares donde no se respeta la vida. Claro, estoy pensando en la pobre Madre Teresa de Calcuta, de la que decían, es que no hace nada, está cuidando con amor. Es que no les lleva drogas, es que se va a morir y lo que le hace falta es amor, que ya las drogas no le hacen. Los enfermos de Calcuta. Hay que animar a los capellanes y a las personas que están en torno a esos lugares donde está la vida a que se sientan animados. Dice, no solo es el juramento de Hipócrates, sino que es el Señor de la vida, que es todo lo contrario a la eutanasia, a la muerte. Pues los que son graduados en medicina dicen que hacen el juramento hipocrático, que es decir, tengo la vida de los humanos, y después hacemos una clínica para abortos, con la excusa de que no hay vida, y que además es un buen negocio. Bien, hay que tener un compromiso político, las personas que están en torno al mundo de la política tendrían que animarse y unir su vida para que en la vida pública se empiece a respetar la vida, porque tenemos una tragedia. Y estos días que aquí en nuestro querido país hay tantas muertes violentas, yo siempre pienso, si es que usted no defiende la vida inocente, va a seguir hablando así el Santo Padre, pues la vida del otro que no se deja robar vale poco, y entonces se mata. No tenemos que tener una ley democrática, tiene que ser una ley de bien. Democráticamente decimos, y es un sofisma, entonces hay muchos abortos que acaban en muerte, luego legalicemos el aborto. Hay muchísimos asesinatos que acaban en muerte, clarísimo. Entonces legalicemos el asesinato. ¡Ay, qué barbaridad! Sí, la estupidez es de ese calibre. Bien, los problemas demográficos, ¿cómo se solventan los problemas demográficos? Rerum novarum, con justicia social. Si no hay justicia social, no hay dignidad de la persona. Y piensen ustedes que nuestro país, bendito sea Dios, pues tiene unas injusticias, pero hay lugares del mundo que son inmensamente injustos. Tendría que haber una justicia donde los que más tienen sepan que se tiene que dar. Dice, la herencia son los hijos. Un salario, su salario el fruto del vientre, dice el Salmo. La familia es el santuario de la vida, es la iglesia doméstica, es la vida cotidiana, donde la familia en esa vida
va haciéndose realidad, en el cuidado de los ancianos, en el cuidado del futuro de la familia y de la sociedad. Lo repito, que ya lo he dicho antes, a base de no tener hijos, pues la sociedad se empobrece, se deshace. Bien. Y acaba diciendo el Padre, el Santo Padre, dice: vivid como hijos de la luz para realizar un cambio cultural. Este es el final de esta encíclica que me parece tan hermoso. Dice: ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que vivir hacia la vida, renovar la cultura de la vida, de la libertad, no vivir en la cultura de la muerte y de la esclavitud, que de pronto nos la creamos cada uno de nosotros. Hay que formar la conciencia, hay que tener una educación sobre la vida y sobre el sufrimiento y sobre el dolor, sobre la muerte, sobre lo divino y lo humano. Es muy gracioso. Hagan ustedes un recuento. Normalmente vivimos en una sociedad, Dios sea bendito por los siglos, en la que, y ya lo he dicho alguna vez, estoy pensando en Space Salvi, en la que los papás se preocupan, y es una sanísima preocupación, de que sus hijos puedan estudiar una carrera profesional para que puedan comer. Me parece estupendo. Pero esos pobres infelices nunca, nunca, o casi nunca, se enteran de nada de Dios ni de sus alrededores. Y acaban siendo doctores en cualquier doctorado y analfabetas en Dios. Son ateos, pobrecitos, yo creo que se salvarán porque Dios salva a los humanos y a los borricos. Entonces dirán, es que yo no tuve ocasión de saber de tu bondad. Yo creo que Dios del cielo los salvará por ignorantes, bendito sea Dios. Tenemos que buscar y tenemos que educar en un nuevo sistema, en un nuevo modo de vida, moralizar a los intelectuales, a los católicos y decir, hombre, que por donde caminamos, caminamos hacia la muerte. Claro, pues eso, ¿se imaginan ustedes que a base de caminar nos tiran unas cuantas bombas atómicas? No quedamos, vamos, ni es que ni las briznas. Bien, qué bueno que tenemos que reconciliarnos con la vida en el reino de Dios y crecerá la vida. Qué bueno. Dice San Pablo, cita aquí, dice: os escribo esto para que nuestro gozo sea completo. Perdón, San Juan, el Evangelio de la vida es para la ciudad de los hombres. Qué bueno. Y hay que promover un estado de vida humana, vida humana, vida humana, que es en la santa libertad y en el conocimiento de Dios. Ahí sí que cito a Heidegger. ¿Qué tenemos que conocer? Al hombre, al mundo y Dios. Si cierras todo y lo único que me conozco es yo a mí mismo y soy absolutamente egoísmo, acabo con todo, con la naturaleza, la anulo y Dios lo ignoro y al final me muero. Bien, concluye nuestro Santo Padre hablando de María, que es la madre de la Iglesia, y habla del Apocalipsis, diciendo que ella es la mujer que pelea en contra de Satán, del diablo rojo. No es el diablo rojo, perdón, no, sino que es una bestia roja. Y dice cuando está ahí, dice, ya no habrá más muerte, porque estaremos en el nuevo reino de Dios. Qué bueno, amados hermanos, el leer y releer esta encíclica que no dice más que una sola cosa: Dios es el Dios de la vida. Si no defendemos a Dios en la vida y a la vida en Dios, quedaremos en la muerte y en la destrucción. Y al final, como tenemos peligro de quedarnos calvos dentro de 100 años, seremos, no como dice el verso, polvo enamorado, seremos nada, nada. Habremos desaparecido.
De la otra forma, si cuidamos la vida, seremos polvo, sí, pero polvo en el amor de Dios y de la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas, que el Señor nos siga acompañando, Él, el Dios de la vida. Gracias. Gracias.